de Costa Rica afirma que Nate es el peor desastre natural que ha golpeado a nuestro país, mientras que geólogos indican que la prevención ha reducido muertes en esta ocasión. Bien, ya vamos a ir con esta información, pero bueno, para ahondar justamente sobre este tema, ya nos acompaña en la mesa de RTN Revista Alan Astorga, quien es geólogo. Ya tenemos la información, vamos ahora hacia la nota. El matemático de la Universidad de Costa Rica, Leonardo Marranguelo, afirma que la tormenta Nate no es el desastre más grande que ha golpeado al país. Así lo aseguró en sus redes sociales, donde explicó que el problema es no planificar bien la prevención. El profesor además hizo una comparación de fenómenos anteriores según datos de la Comisión Nacional de Emergencias. Por ejemplo, el 18 de octubre de 1988, el huracán Juana golpea al país. Este deja 28 muertes y 150.000 damnificados. En julio de 1996, el huracán César deja 39 muertes en Costa Rica y 572.000 personas fueron afectadas. En octubre del 2010, el huracán Thomas dejó 28 personas fallecidas y 4.005 afectados. Con estos datos, el profesor argumenta que Costa Rica no aprende pese a que estas emergencias se repiten cada 7 o 12 años y no se desarrolla en temas de prevención. Quien no opina así es el geólogo y especialista en desastres Mario Fernández, quien agrega que la reducción de muertes en esta ocasión es precisamente por la alerta que se emitió y la prevención que ya se ha ido retomando entre la población. La preparación está reduciendo la mortalidad ante impactos de las amenazas a nivel mundial. Esos son estimados que se tienen en el marco de SENDAI, que es el instrumento mundial para la reducción del riesgo, y claramente se indica por el análisis a nivel mundial que la preparación definitivamente está llevando a la reducción de las muertes. Asimismo, el geólogo Alan Astorga, quien sí está de acuerdo con algunos de los argumentos del matemático de la Universidad de Costa Rica, afirma que aunque Nate dejó grandes estragos, las redes sociales se han encargado de dimensionar la tragedia. Por ejemplo, en las redes sociales uno observa cómo la gente sube información en video y filma que ocurren deslizamientos, que unas casas se derrumbaron o que ocurrió una inundación, o toman fotos como la del colegio en Rey Curreque, ¿verdad?, que quedó completamente inundado, etcétera, etcétera. Y entonces da la sensación de que es una cosa como catastrófica que está ocurriendo en todo el país, pero en realidad ya han ocurrido eventos similares e incluso más dañinos que han generado efectos similares o más grandes que el de este que acabamos de pasar. El matemático de la Universidad de Costa Rica también criticó que los gobiernos no han tenido preocupación para planificar un adecuado desarrollo urbano y rural y que no hay regulación en construcciones, por ende los resultados en las emergencias. La tormenta Nate dejó 11 muertes en nuestro país. Bien, y hacer la aclaración justamente al encabezado de esta nota que según este matemático, Nate no es el peor desastre natural que ha golpeado el país. Sin embargo, Alan Astorga, geólogo, y Mario Fernández, geógrafo, pues una cosa es lo que afirma el gobierno y otra cosa es lo que pues se afirma también sobre la magnitud y si realmente esta tormenta tropical fue el peor desastre natural en nuestro país. Buenos días, Alan Astorga. Buenos días. Sí, pues yo creo que no. Yo explicaba que me parece que lo que tenemos es más imágenes, más información muy actualizada por el tema de las redes sociales, que ahora todo el mundo tiene teléfono y ve algún derrumbe, lo puede filmar y lo circula. Entonces tenemos una abundante cantidad de información muy actualizada, muy reciente, y nos da la impresión, y como viene de muchos lugares del país, entonces tenemos la idea de que es un evento que afecta a todo el país, pero no es la primera vez. Como dice el profesor Marranguelo, más o menos se repite los eventos hidrometeorológicos en ciclos de 5 a 7 años. El último fue en el 2010 cuando murieron 24, 25 personas en Quebrada Lajas de Escazú, que fue un fenómeno parecido, un centro de baja presión en la costa del Caribe que atrajo humedad del Pacífico y provocó estos problemas y muchas lluvias durante cuatro días en casi toda la vertiente del Pacífico del país. Y a eso tenemos que sumarle el hecho de que también, eventualmente, también por ciclicidad tenemos eventos
sobre todo vinculados a sismicidad. Por ejemplo, el último gran evento fue el de Nicoya y antes de eso el de Cinchona. Entonces, por eso el otro día conversábamos y está clasificado. Costa Rica está entre uno de los 15 países más vulnerables a los desastres naturales. A nosotros no nos debería sorprender que cada vez tengamos un evento cíclicamente de este tipo hidrometeorológico o de otra fuente como sismicidad o incluso vulcanismo, y que nos afecta bastante toda la infraestructura y las construcciones que tenemos en sitios no aptos, que ese es el problema, porque teniendo conciencia que es un país muy vulnerable, la lógica es que tenemos que ser más cuidadosos en dónde ponemos las construcciones, que ahí es donde hemos insistido que lo hacemos mal. Don Mario Fernández, geógrafo. Buenos días. Yo voy a decir algo que va a parecer extraño. Cuando vi el mapa de alertas, no sé, unos 2 o 3 días antes de que llegaran las lluvias, lo vi tan rojo que me pareció amarillista, ¿verdad? O sea, casi todo el país en rojo. Nunca había visto yo un mapa de alertas de ese color, ¿verdad? Es más, sí, pensé que se estaba exagerando. Y cuando ya llegó el evento y pude ver que de todo el país llegaban, prácticamente de todo el país llegaban reportes de daños, incluso la cobertura en televisión nos mostró eso, dije yo, mira, la verdad es que sí correspondía ese mapa con la realidad. A mí sí me pareció más allá de lo que siempre había visto. Incluso cuando empiezan a llegar esos reportes, sí uno dice, no, pero en verdad que esto era cierto. Y le doy un poco más de magnitud al evento porque fue una tormenta tropical. En noviembre del año pasado habíamos tenido Otto, un huracán. Y cuando hizo más desastre Nate que claro, Otto. y cuando vimos el mapita ese de alertas, yo recuerdo una partidita en la zona sur, otras partiditas en Guanacaste, Limón también tenía, pero no estaba tan uniformemente distribuido la alerta roja por todo el país. De manera que si uno compara lo que hizo una tormenta tropical con lo que hizo un huracán, entonces parece que este evento sí fue algo más allá de lo normal, ¿verdad? Y después vienen otros efectos más, ¿verdad? Pero por ahí lo dejo ahorita. Para ustedes, ¿cuál fue o cuál ha sido el fenómeno natural más fuerte que ha azotado nuestro país, tal vez en los últimos 20, 15 años, que ustedes puedan recordar? Si no fue Nate, entonces el más fuerte, como lo ha dicho el presidente de la República, que él cree que es el más fuerte de los últimos años, porque 76 cantones estaban en alerta roja, como usted lo menciona, don Alan Astorga. Sí, lo que pasa, por eso le mencionaba, porque depende de cómo lo midan, cómo se puede medir, ¿verdad? Una forma muy por pérdida de vidas humanas. Sí, por ejemplo, la cantidad, el costo de los daños. Esa es una manera de referenciarlo. Hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dice que estos países que son muy vulnerables a fenómenos de desastre pueden tener pérdidas de hasta un 4% del PIB como consecuencia de un desastre. Ayer la vicepresidenta de la República daba las primeras cifras muy aproximadas. 450 millones. 450 millones de dólares. Posiblemente suba más, sea un poco más, porque son solo los primeros recuentos. También se puede medir por las víctimas, y entonces por eso decíamos, esta última del año de noviembre del 2010, fueron 24 personas que murieron. Y luego en el año 98 tuvimos un desastre que afectó mucho a la zona sur del país, en cifras también de cientos de millones de dólares, con también pérdida de vidas humanas. Entonces, así venimos cada 5 o 7 años con eventos de ese tipo. Las cifras del profesor Maranguelo nos indican que desde esa perspectiva de pérdidas de vidas humanas ha sido mayor. Ha habido eventos que han provocado mayor cantidad de muertos. Entonces, por eso él decía que no considera que este es un evento como se le ha calificado como mayor desastre. Lo otro que hay que ver es que ahora hay más población en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Que hace 15 años, ¿verdad? O que hace 25 años, cuando ocurrió el evento del huracán Joan, en la final de la década de los 80. Y entonces, yo pienso que se dan esos dos fenómenos: menos población en vulnerabilidad, porque la población era más pequeña,
y también porque ahora la población que está distribuida a lo largo del país tiene la posibilidad de registrar esas condiciones de eventos, de desastres cuando ocurren. Sí, Para hablar del número de víctimas, mire, el marco de Sendai, que es el instrumento mundial para la reducción de riesgos y que lleva estadísticas a nivel mundial, ha reportado que en todo el mundo la mortalidad ante el impacto de las amenazas ha disminuido. Y ha disminuido porque se han incrementado las capacidades para el manejo de los riesgos, para la reducción de los desastres. Entonces, yo creo que ahí, si realmente no estuviéramos aumentando esas capacidades para manejar los riesgos, yo creo que las víctimas, tanto de Otto como de esta tormenta Nate, habrían sido mayores. Recuerdo en Otto que también se dieron las alertas, y ya lo he dicho en otras ocasiones, pero Parismina, Barra del Parismina, un pueblo que conozco, 2 días antes ya había abandonado completamente ahí, lo cual me agradó y me sorprendió también porque allá en Limón hay mucha reacción, o había tal vez, ante estos llamados. Y acá el mismo Pala, que se dieron las alertas y con todo, y que la respuesta no fue la mejor, pudo haber sido mucho mejor, bueno, pudo haber sido mejor. Aún así, esas alertas para mí salvaron vidas, porque la gente ahora con eso sale, busca algún lugar que sea menos peligroso. Entonces yo siento que eso evitó que hubiera más muertos. De otra forma, quizá entonces estos números habrían excedido cualquier otro evento que se dio en el pasado. Para mí, bueno, el mismo terremoto de Limón causó como 48 muertes acá, supera y a los otros eventos atmosféricos, ¿verdad? Hay datos interesantes del profesor Marangelo que pues retomamos tal vez un poco. Dice que en 1988 con el huracán Juana, había 30,000 personas en albergues, y con el huracán César había 126 comunidades aisladas, 572 personas afectadas. 572,000 y 4,600 personas en albergues. Entonces dice que no es algo nuevo para Costa Rica. Este ciclo entre 12 y 7 años que vienen fenómenos naturales y azotan el país. Y la gran pregunta es: ¿por qué entonces siempre parece que nos toma por sorpresa Alan Astorga? Bueno, porque a mí me parece que ahí es donde no trabajamos preventivamente, trabajamos siempre reactivamente. Incluso los sistemas de alerta están programados para actuar reactivamente y de último minuto. La mejor manera de prevenir esto es haciendo inversión en la planificación y el orden, el desarrollo, sobre todo con el ordenamiento territorial. Yo traje un par de figuras que quería mostrarles sobre el hecho de cómo es que no tomamos en cuenta la información disponible. Traía una sobre todo en la zona de Purral de Guadalupe, donde ya desde hace 10 años tenemos zonificado las zonas de alto riesgo a deslizamientos e inundaciones en esas áreas, y se registra un crecimiento de construcciones en esas zonas en los últimos 10 años. Ahí, o sea, es como si la información no existiera, la gente sigue construyendo en los sitios de muy alto riesgo, entonces cada vez hay más gente en condición ahí tenemos de ya las vulnerabilidad. imágenes. Este gráfico muestra también eso, ya lo habíamos indicado el otro día. Ese es en el caso de Escazú. Las zonas en rojo son zonas de alta pendiente que son vulnerables a fenómenos de deslizamiento. Las zonas en morado son áreas vulnerables a inundaciones y paso a avalanchas, y las celestes a fallamientos geológicos activos. ¿Y cuántas casas se ven alrededor también? Bueno, ahí es donde sacamos la estadística de que aproximadamente el 25% de la población de la GAM y del país en general vive en condiciones de alto y muy alto riesgo. Entonces, ahí lo más grave es que la gente no sabe que vive en esas condiciones, y por eso es que a veces cuando no abandonan el hogar y es que ocurren esos eventos de que como no están conscientes que están en una situación vulnerable, y hay una gran responsabilidad de parte de las autoridades, de las municipalidades, porque esta información, como decía Alan Astorga, don Mario Fernández, geógrafo, ya está disponible, las municipalidades la tienen y parece que no importa a la hora de construir. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que estos eventos, bueno, este en particular nos tomó por sorpresa, ni Otto nos tomó por sorpresa. Se sabía que venían,
y se tomaron medidas con antelación, ¿verdad?, para proteger de la mejor manera a la población. Para mí, y lo he dicho, la respuesta ante Otto fue muy buena, la respuesta del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y en esta también. A veces parece como que el presidente está ahí adelante de eso y como que pues quisiera estar ahí presente, pero la verdad es que la ley así lo demanda, que él asuma el mando en esas situaciones. Y a mí me parece que se ha hecho un buen trabajo, de manera que no veo, más allá, o sea, lejos de la sorpresa, más bien veo un sistema que está respondiendo cada día mejor. Sí, y vean una cosa, si realmente, como dice Alan, lo cual es cierto, hay más gente en condiciones de vulnerabilidad y ha aumentado la población, entonces deberíamos esperar mucho más muertes, pero eso no ocurre precisamente porque el sistema se está fortaleciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que, vean, lo que yo sí creo que va a estar pasando es que este sistema de alerta que se enciende unas horas o unos días antes, que empieza a comunicarle a la gente, permite salvar vidas, pero no bienes, recursos, obras de infraestructura. Y a mí me parece que los montos se van a ir creciendo, incrementando. Incluso el país hasta cierto punto retrocede. Bueno, por ejemplo, ahora vemos que... En competitividad, por ejemplo. Sí, porque antes de esta actividad teníamos carreteras que más o menos funcionaban. Y ahora tenemos carreteras muy dañadas y que van a requerirse mucho tiempo y muchos recursos para poderlas recuperar. Y ahí es donde viene el asunto. Las recuperamos, pero ¿en qué calidad, en qué condición? En la misma que tenía de vulnerabilidad antes de que ocurriera el evento, porque... vean que el tema de cambio climático y variabilidad climática lo que nos están diciendo es que en lo que sigue el siglo vamos a seguir teniendo eventos de este tipo más en periodos de tiempo más cortos, con ciclos más cortos. Entonces, ahí la naturaleza nos está haciendo un llamado de atención y es diciéndonos que tenemos que crear infraestructura que soporte esos eventos, que sea de buena calidad. No solo en carreteras y puentes, sino también en construcciones, que las construcciones de las residencias y otras actividades se localicen en sitios seguros. Y esa es la clave, no seguir permitiendo que siga dándose por construcciones y residencias en sitios de muy alto riesgo. Porque lo que vamos a seguir es entonces reaccionando y diciéndole a la gente salga, pero la gente también pierde todo. Vean que el mismo Ministerio de Educación señala que ha tenido bastantes daños en las obras en los centros educativos. Y cuando uno se pone a ver con qué criterios se ubicaron esos centros educativos ahí, se ve que no hubo criterio de ordenamiento territorial. Simplemente fue que se compró la finca y se dijo, bueno, aquí está bonito para poner un colegio, pero no se dieron cuenta que es un sitio vulnerable a un fenómeno de inundación cuando el río crece. Y eso lo vemos repetimos el caso más reciente, Casamata, ¿verdad? La escuela que estaba en Casamata, que un deslave. En caso de un deslizamiento, o el colegio del Rey Curré, que se ubica a la orilla del río Terroa, y el río Terroa creció, y es evidentísimo que está dentro del valle de inundación del río Terroa. Entonces, como decía el otro día, nosotros necesitamos poner esa línea roja, de decir, bueno, por debajo de la línea roja tenemos todo un montón de infraestructura localizada ahí y que tenemos que hacer un plan correctivo, y por encima de la línea no es establecer lineamientos para que los municipios no den permisos de construcción en sitios que no son seguros. Estoy totalmente de acuerdo. En esa parte sí, realmente tenemos mucho que hacer y yo creo que estamos llegando a un momento en que ya no hay más. Tenemos que actuar o realmente a futuro vamos a tener unos problemas más serios todavía si pues estos eventos se incrementan, ¿verdad? Puedo contarles que ¿cuándo fue? Antenoche estuve en una sesión del Consejo Municipal Extraordinaria de Moravia. Es porque ahí tenemos un proyecto y como parte de la rendición de cuentas y de llevar los resultados a la comunidad y a las autoridades que realmente manejan el riesgo en sus territorios, hicimos una presentación allí y efectivamente todos los del Consejo Municipal
están de acuerdo en que esta problemática la tienen y los veo sensibles, los veo que quieren realmente mejorar esta situación. No es fácil, hay muchos problemas que son heredados, ¿verdad? Y entonces eso hace difícil, pero veo una disposición realmente a cambio, a hacer las cosas diferentes. Entonces, la verdad, encontré un campo, una tierra fértil y me gusta, creo que por esa vía, con esa gran estrategia, para mí es una muy buena estrategia el que los gobiernos locales manejen riesgo en sus territorios, y eso por la ley 84-88 de prevención de riesgos y atención de emergencias. Entonces me parece que es una gran estrategia y creo que por ahí vamos a mejorar mucho. Justamente hay muchos cantones que todavía no tienen planes reguladores o están en el proceso. Eso es un problema también. Yo traía una imagen ahí donde aparece el mapa de Costa Rica. No sé si es posible presentarla. Vamos a ver si la ponemos. Se tiene información bueno, por ejemplo, ese es el ejemplo en el caso de Purral, en Guadalupe. Las zonas en rojo son zonas de muy alta amenaza y las zonas en color amarillo más oscuro son de alta amenaza. Y ven que si se observa, se ve que se identifican la cantidad de construcciones que hay ahí. Y cuando hicimos esa imagen es para ahora, 2017. Cuando la comparamos al 2010, vemos que la cantidad de construcciones ha incrementado. Entonces, y en la zona de riesgo. En las zonas de riesgo. Y lo que notamos, y los mapas están vigentes desde el 2008. Y ahí se observa, en este mapa de Costa Rica, que ya hay una serie de territorios del país en donde se cuenta con información con esa misma calidad de resolución, de alto detalle, para un territorio que abarca más o menos el 20% del territorio del país, donde tenemos identificadas las zonas de amenaza. Son estudios que se han hecho para la Comisión Nacional de Emergencias y que donde se puede hacer este trabajo, donde se puede sobreponer la información y se observan cuáles son las casas, las construcciones que están en condiciones de alto y muy alto riesgo. Esto que se ve, don Alan Astorga, el rojo, esos son zonas de riesgo, sobre todo la costa pacífica. No, más bien área que se cubrió en todo el litoral pacífico de los 5 kilómetros costeros, luego toda la GAM y cantones del sur del Valle Central, como Puriscal, por ejemplo, y cantones de la zona del Caribe, incluyendo el cantón de Limón. Entonces, ahí vive aproximadamente, dentro de esas áreas que ya se cartografiaron, aproximadamente el 60% de la población del país. Entonces, ya se puede hacer muchísimo de trabajo preventivo en lo que es tratar de localizar construcciones, ya sea infraestructura, residencias o cualquier otra cosa, en sitios seguros. Esa información es muy valiosa y yo digo que tenemos que usarla porque como viene el tema de eventos hacia futuro, vamos a seguir viniendo aquí a decir, bueno, seguimos sin usar la información, sigue más casas construidas en sitios de alto riesgo. Yo quisiera tal vez consultarles acerca de algo que usted decía, don Alan, y ponía en perspectiva un poco, la reubicación de algunas comunidades, también don Mario Fernández, pero ¿es posible reubicar estas comunidades? ¿Los municipios estarán anuentes? ¿La gente se resiste a reubicar estas comunidades? Es que por eso yo hablo de la famosa línea roja, porque por debajo de la línea roja tenemos, como digo yo, aproximadamente el 25% de la población del país viviendo en condiciones de alto y muy alto riesgo a diferentes tipos de amenazas, no solo hidrometeorológicas, sino también geológicas asociadas a fallamiento o a peligros volcánicos. ¿Qué hacer con eso si el 25% de la población vive en esas condiciones? Lo ideal sería poderlos trasladar al sitios seguros, porque lo que sí sabemos es que por lo menos la mitad del país sí son sitios seguros. La mitad del territorio del país está identificado como sitios mucho más seguros para ese tipo de eventos, pero es caro, eso tendría un costo significativo. Entonces, por debajo de esa línea roja tenemos que fijar planes de corto, mediano y largo plazo. A mí me parece que un plan, una acción de corto plazo es establecer un fondo para la atención de los desastres, y un seguro que permita que la gente que es afectada por un evento tenga recursos, por lo menos un porcentaje, para arrancar de nuevo en un sitio seguro, porque vean que ese es el otro problema. La ministra de Educación estaba en una entrevista, decía que ahora, bueno, hay muchos centros educativos que hay que reconstruir, y a mí lo que me preocupa es
que lo primero que hay que hacer es ver si ese sitio donde se quiere reconstruir es un sitio de alto riesgo, porque si lo que vamos a hacer es volver a poner el colegio o reconstruir el colegio en el sitio que no es apto, vamos a seguir repitiendo esta historia, porque cuando ocurra otro evento, de nada sirve la inversión que se hace, porque de nuevo se nos va a dañar. Entonces lo que tenemos que hacer es usar esa información que ya tenemos, que dicho sea paso, no la tenemos para todo el país, pero por lo menos ya tenemos algo, y tratar de localizar las nuevas construcciones en sitios seguros. Eso es clave. Y lo otro, por encima de la línea roja, es que las nuevas construcciones, la nueva planificación, el nuevo ordenamiento que se haga, tiene que obedecer a eso, a hacer gestión preventiva del riesgo. El Plan Nacional de Gestión de Riesgos, que es del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y digamos, impulsado por la Comisión Nacional de Emergencias, establece metas respecto a estos asentamientos en zonas de alto riesgo. Y allí dice que cierto que hasta el 2020 hay metas específicas respecto a esos asentamientos y habla de desalojarlos, ¿verdad? Nada fácil es la tarea, pero ahí está como meta en el plan. O sea, se tiene en mente la idea de enfrentar esta situación. Ahora, sí es cierto, es difícil, pero si realmente no hacemos esto, o si no hacemos alguna otra acción, para mí hay dos cosas: o dejamos a la gente ahí donde está, y eso sí, tenemos que hacer un plan para cada vez que haya un evento, ¿qué hacer? Acciones concretas, ¿verdad? Informar. Sí. Informar, ver si tenemos que sacarlos temporalmente y todo, pero antes, un plan que de por sí demanda mucho trabajo y recursos. O realmente buscar la solución definitiva, que es la prevención. La mejor manera de prevenir algo en una zona de alto riesgo es sacando a la gente de allí, ¿verdad? Entonces, y el mensaje que le envío a los gobiernos locales es: quieren seguir con este fardo tan pesado año tras año, invirtiendo recursos, invirtiendo esfuerzo año con año, o mejor buscamos una solución ya definitiva y no más enfrentamos esa situación. Vale la pena. Nosotros somos conscientes de que la gestión de riesgos es una muy buena inversión. Claro. Y concuerdo con Alan, los desastres estos detienen el desarrollo. Entonces vale la pena. Hay una fórmula del Banco Mundial que es muy importante, porque dice que es 8 veces más barato prevenir que corregir. Y vean que esto del mismo Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba leyendo un artículo de febrero de este año, donde se señala a Costa Rica como uno de los 15 países más vulnerables del mundo a los desastres naturales, y el autor señala lo grave que es no hacer gestión preventiva, porque el país se retrocede. Imagínense, bueno, digamos que este desastre de una tormenta tropical nos genera costos por $500 millones. Esa inversión hay que buscarla de algún lado, el país se endeuda más, y yo digo que hasta cierto punto nos sumerge en el subdesarrollo. Por supuesto. Porque los recursos que teníamos tal vez para hacer otra cosa, para progresar, las tenemos que echar para atrás para reparar los daños provocados. Y esto por un evento de 3-4 días. Y no sabemos el otro año si va a ocurrir otro evento que nos va a costar otros 500 o etcétera millones de dólares. Entonces, tenemos que hacer gestión preventiva para evitar que nos estemos sumergiendo cada vez más en el desarrollo, porque nos empobrece. Eso es lo que dicen los bancos. Los países vulnerables, si no atienden preventivamente, lo que hacen es que se van empobreciendo. Un dato que tenía acá, que nos había dado Olifán antes justamente del paso de la tormenta tropical, esto para el área metropolitana, algunos cantones que están, ante la consulta justamente si tienen planes reguladores, nos habían dicho que actualmente solo 6 cantones tienen planes reguladores vigentes, 23 están en proceso de actualización y 6 están también en elaboración de un plan regulador y 8 no tienen planes reguladores. Sin embargo, entonces, hay un tema muy importante que yo quisiera recalcar respecto a esta información que ya se tiene. 2 puntos. Primero, que cuando hemos hecho números para decir cuánto costaría hacer los estudios técnicos para identificar todas las zonas de riesgo, porque ya lo hemos dicho, el 90% de todas las fuentes de riesgos geológicos se pueden cartografiar a escala detallada, como se ha hecho en algunas partes del país, y eso tiene un costo aproximado de $25 millones. Y entonces a mí me impresiona eso, que a veces este país gasta plata, como en la trocha, por ejemplo, u otros ejemplos que tenemos, el cementazo,
en cosas cuando esos mismos recursos alcanzarían para zonificar todo el país y tener bien identificados sitios seguros y sitios que no son aptos para hacer construcciones. Entonces, ahí es una primera inversión que urge hacer, ¿verdad? Porque no se tiene. Y lo otro, por lo menos no se tiene cubierto todo el país. Y lo otro que es muy importante, y a mí me parece que los municipios deben escuchar esa recomendación, es que la misma ley de planificación urbana les dice que no necesariamente tienen que apostar a tener aprobado el plan regulador para hacer gestión preventiva del riesgo. Un municipio tiene la posibilidad, según el transitorio 2 de esa ley, que fue, avalada por la Sala Constitucional, y es que un municipio puede generar lo que se llama una ordenanza municipal. Si el municipio cuenta con mapas que les dicen aquí estas zonas son vulnerables a deslizamientos o a inundaciones o hay fallas geológicas, el municipio puede generar una ordenanza en su territorio y decir, bueno, estas zonas se califican como zonas especiales, no aptas para construcción. Si ya hay construcciones, vamos a informarle a la gente, y entonces no hay que esperarse, porque es cierto, aprobar un plan regulador en Costa Rica es un calvario. Se tarda entre 5 a 10 años, cuando se tiene suerte, ¿verdad? Porque si no, es que le archivan el expediente o le rechazan la información. Y entonces es una lástima porque se pierde el tiempo, por eso los municipios se quedan sin planes reguladores. Y lo peor de todo es que cuando no hay plan regulador, como lo hemos dicho, las normas que aplican son unas normas de limbo de los años 80 que no toman en cuenta el tema de gestión del riesgo. Entonces entramos en un círculo porque se sigue dando permisos de construcción en sitios no aptos. Mire, a propósito de esto, si yo en las próximas elecciones municipales llegar a ser alcalde de algún cantón, yo no me quebraría la cabeza. Yo haría todo lo posible por tener ese plan regulador, porque ese plan me dictaría a mí cómo manejar, digamos, el uso del territorio. Y entonces me quita las presiones de los intereses económicos, ¿verdad? Con un simple instrumento, claro, Mario, que es el plan. Pero el asunto es ese. Yo siento que en este momento hay muchos alcaldes conscientes de esta situación y después pero sin de recursos. Bueno, consiguen recursos a veces con Mideplan y por ahí se consiguen. El IFAM. Pero el problema que tienen es que desde el momento en que quieren, ¿sí? Toman el impulso para hacer el plan regulador, hasta el momento en que el plan regulador es aprobado y se publica en la Gaceta, es un calvario, literalmente es un calvario. Lo sé. Y puede durar, como les digo, 10 años. El alcalde puede terminar su periodo y empezar otro alcalde y el plan regulador sin operar. Por eso yo digo que la misma ley, y la Sala Constitucional lo ha dejado claro, dice que si el municipio tiene información técnica, por ejemplo, como esta de las zonas de riesgo identificadas a buena escala, el municipio puede, mientras sigue trabajando con el plan regulador, generar ordenanzas municipales que son ley dentro de la misma, el cantón, y emitir criterios. Es decir, bueno, los usos del suelo se van a limitar a ciertos sectores donde tenemos claro que los estudios dicen que son sitios más seguros. Pero a no hacer eso, sino que solo apostar por tener el plan regulador, es lo que nos complica la vida, porque entonces pasan 10 años y la municipalidad, sin querer, sigue dando usos del suelo en sitios inapropiados. Entonces, por eso necesitamos como hacer una ejecución en etapas, actuar ya con la información que se tiene para hacer gestión preventiva del riesgo y seguir trabajando con los planes reguladores, procurando que también las instituciones del Estado lo hagan más aceleradamente, ¿verdad? Tanto la CETENA como el INBU, sobre todo. El otro aspecto ligado con esto es que justamente para eso y para ser exitosos se requiere un proceso educativo muy fuerte, ¿verdad? Y lo digo porque ¿por qué no existen esos planes ya? Porque mucha gente, incluso de niveles muy altos de preparación, yo no llamo educación en gestión de riesgos, no lo estima necesario, incluso hasta a veces entre nosotros, entre colegas, alguien puede ver muy bien lo que hace Alan y hacemos, dicho sea paso, cosas muy parecidas también, los dos trabajamos, yo también trabajo con proyectos de análisis de riesgo a nivel cantonal, ¿verdad? Y para nosotros es sumamente valioso, pero a veces otra persona lo conoce y lo que primero que hace es descartar, descalificar, no, la verdad es que esto no sirve. Un proyecto que gana un concurso
afuera y lo financian, de pronto aquí nos dijeron que no, que ese proyecto no iba, entonces falta mucha educación al respecto. Bueno, y con esto no quiero decir que no vamos a hacer nada, la verdad es que sí soy consciente de que hay que trabajar duro y más duro. Si dicen que no y se oponen, hay que trabajar más duro para echar esto adelante. Tenemos Bien, comentarios muchísimas en gracias. redes sociales, vamos a leerlos. Son los siguientes. Patricia Navas dice lo siguiente: no hemos podido ir a Pérez Celedón, he visto amistades del Pinar con sus casas llenas de lodo. En San Pedro y Cajón de Pérez Celedón estuvieron sin agua porque el NEIT se llevó ambas bombas valoradas en millones. También dice Andrés Furgot que el matemático le pregunta a los afectados si les importa tal afirmación. Juan Carlos Cruz dice: el país cuenta con expertos en gestión de riesgo de alto nivel que son quienes deberían ser consultados. Freddy Pacheco León dice: los cuestionamientos del matemático Maranguelo están en el ámbito de la mala nota. Hemos escuchado a varios profesionales de la Comisión de Emergencias y otros entes refiriéndose a esta tormenta como el peor desastre natural padecido por el país. Maylin Cruz dice: si no lo miden por la cantidad de muertos y ahora hubo menos, fue porque por suerte tenemos un gobierno responsable que emitió la alerta a tiempo y donde se debía. Esos son los comentarios en redes sociales. Así es, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Muchísimas gracias a don Mario Fernández y a don Alan Astorga. Ya regresamos con más información. Mucho gusto. Okay.